Queridos hermanos, cuántas situaciones humanas de hoy y de todos los tiempos hacen flaquear nuestra fe. Miremos esta primera lectura que proviene de un tiempo convulso, difícil en el pueblo de Israel. Hace 2600 años, el profeta Habacuc externa a Dios un clamor, un lamento extremadamente humano. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré a ti sin que me escuches? Y luego dice las razones mismas que parecen un diario de ayer en cualquier lugar de este país. Veo opresión e injusticia por doquier, asaltos y violencias en todo el país. Y así como esa situación que es, si ustedes gustan, social, nacional, aprieta y oprime nuestras vidas, también la oprimen situaciones personales, obligaciones que hay que cumplir, plazos que se cumplen, que se llegan en la fecha, asuntos de salud, asuntos de la edad, asuntos del trabajo, de la familia, del vecindario, etcétera. Situaciones en las que nos sentimos desafiados por lo patente de los desafíos y por lo aparentemente inadvertido de la ayuda de Dios. Miren la respuesta de Dios entonces, que no se hace esperar. Lo primero que le dice es: mi salvación llega de seguro. Si tarda, espérala, porque Dios está en su infinita sabiduría tejiendo las formas para arreglar los asuntos sin pasar por encima de nuestra libertad, la de todos. ¿Cómo hace eso Dios? Asunto suyo será, que es el omnipotente, el todopoderoso. Pero importante es que le haya dicho al profeta: escribe en una tablilla para que quede testamento claro de lo que te estoy diciendo. Mi salvación llega sin falta. Si se te figura que se tarda, espérala. Y luego dice el Señor algo que de entrada tendría que comenzarnos a consolar en nuestra situación actual. El justo vivirá por su fe, el malvado perecerá sin remedio. Miren entonces cómo entra como tema capital de este domingo la fe, entendida como ese conocimiento espiritual de las cosas que no se ven. Así lo define la carta a los Hebreos, capítulo 11, primer versículo. Es el conocimiento, la fe de las cosas que no se ven. Que no se ven por los sentidos, pero que percibimos desde nuestra alma espiritual dada por Dios. Sabemos que en el bautismo el Espíritu Santo infundió en cada uno de nosotros la semilla de la fe. Es obligación de la familia, papás, padrinos y de toda la comunidad cristiana cuidar en el nuevo bautizado esa semilla y además cultivarla, instruirla para que crezca. Y muy en consonancia con el domingo pasado, en el que el Señor nos desafiaba a confiar solo en Dios, a no poner nuestra fe, nuestra confianza en los bienes materiales, los discípulos que, mirando al Señor y su tremenda adhesión perfecta al Padre Celestial, su fe
indestructible hasta la cruz. Se sienten sobrepasados por una fe de ese tamaño, le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Es decir, ayúdanos a tener en el Padre Celestial una confianza como la tuya. Y miren cómo comienza el Señor a responder: si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, le dijeran, dice el texto griego original, a esa mora. Se ve que estaban abajo de un árbol frondoso. La mora es un árbol que extiende una amplia raigambre. Le dijeran: arráncate de ahí, plántate en el mar, y les obedecería. Si la tuvieran, aunque sea de ese tamaño, porque ya con eso comienza a crecer. Vean cómo nuestro Señor compara la fe con este grano de mostaza, con esta semilla, para que caigamos en la cuenta de que es algo vivo, no es estático, no es una cosa, es una fuerza divina dada por el Espíritu Santo. No en balde, San Pablo en la segunda lectura le dice a Timoteo: reaviva en ti el don de Dios. Reavivar tiene que ver con ese soplarle a las brasas para que vuelvan a tener lumbre. Reaviva en ti el don de Dios que recibiste. Y el Señor continúa en el Evangelio explicándonos la situación, recordando que la fe presupone otro aspecto medular en la persona humana, y es su relación de humildad con Dios. Porque Dios nos ha hecho hijos suyos en el bautismo y nos ha mostrado en su Hijo el gran amor que nos tiene. ¿Puede el maligno colarse y hacernos creer que estamos del mismo tamaño y que le reclamamos como le reclamamos a un semejante? La parábola de Jesús sobre el siervo y el amo quiere recordarnos siempre la relación infinitamente diferente y abismal que existe entre nosotros y Dios. Y sirviéndose de un ejemplo de su época, la esclavitud, a la que todos estaban tan acostumbrados, y no es que Jesús la esté justificando, sino se está sirviendo de ese ejemplo para ilustrar cómo están las cosas entre nosotros y Dios. Les dice: ¿quién de ustedes, si tiene un esclavo, un siervo? En aquellos tiempos, juntando un buen caudal de dinero, te comprabas a un siervo y te iba a servir toda la vida. ¿Quién de ustedes que tiene a alguien así, luego que viene de la labor en el campo, el siervo, y entra a la casa, quién le va a decir: siéntate, ahora te voy a preparar un banquete para que descanses? No le dirá al contrario: ya terminaste allá, ahora sírveme aquí, prepara la mesa, dame de comer, que coma y beba, y después comerás tú. Y nos dice Jesús: así que ustedes también, cuando hayan hecho todo lo que debían de hacer, digan una y otra vez, y así dice el texto griego original: siervos inútiles somos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Entendamos, para que no se ofenda la susceptibilidad del hombre de hoy, muy acostumbrado a ensalzar sus derechos humanos y a olvidarse de sus obligaciones. Entendamos bien el punto. Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Hijo suyo es nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad. A nosotros, por los méritos de Cristo, se nos hizo hijos adoptivos de Dios. Y ese amor no es falso, ese amor se demostró en la cruz y se demuestra día a día en tanto favor que el Señor hace por nosotros. Pero no se nos olvide la diferencia
en la relación. Él es Dios, nosotros sus criaturas. Solamente en este contexto podemos entender la hermosa frase de San Agustín hace 1600 años: tú me llamarás amigo, pero yo seguiré siendo tu siervo. Que quede claro, tú eres el que me has dado esa ensalzada de la que soy indigno, pero yo tengo muy claro que el que me subió fuiste tú. A eso se refieren estas palabras, porque en una sociedad del mérito como en la que vivimos, creemos siempre que por haber hecho esto bueno, meritorio, necesitamos una sanción meritoria, un premio correspondiente a lo que hicimos. Con esa lógica también podemos caer en la tentación de entrar en la relación con Dios. Y si nos metiéramos en ese intercambio, quedaríamos en la calle, queridos hermanos, porque Dios nos dio este mundo, nos dio la vida, nos dio lo que más amamos, a las personas queridas, nos dio a su Hijo, nos da la vida eterna que ni siquiera tenemos idea de lo maravillosa que será. Así de que siempre recordar cuán en deuda estamos con Él. Y aunque entregáramos nuestra vida en el martirio, nos quedaríamos infinitamente por debajo de lo que le debemos. Y aún así, en este mismo evangelio, acuérdense aquel tramo en el que Jesús dice: dichoso aquel servidor, nosotros, que cuando llegue su amo lo encuentre cumpliendo su deber. Yo les aseguro que Él, el amo, Dios, se ceñirá la túnica, les lavará los pies y los atenderá. Así de que el Señor sigue mostrándose humilde, siendo todo un Dios con nosotros, generoso, y nos da aunque seamos incluso malagradecidos. Por eso, hermanos, volviendo al punto inicial, que cuando nuestra fe flaquee, y a veces con el trasfondo de situaciones justificables como estas de las que hablaba el profeta Habacuc, o como las que vivimos nosotros, quisiéramos reclamarle, que no sea el caso de creer que podemos reclamarle como a un igual y esperar de Él que responda porque está obligado. Que siempre sea como aquel leproso que cayó de rodillas ante Él y le expresó su petición de la manera más perfecta: si tú quieres, puedes curarme. Que así digamos siempre de fondo en nuestras súplicas más profundas e incluso desesperadas: a pesar de todo, Señor, hágase tu voluntad. Tú solo sabes por qué tienes las cosas como están. Tú solo sabes por qué está mi vida en esta situación. Que yo no desespere, que ese grano de mostaza no se muera, que esté viva mi fe, que esté dinámica en mi interior tu fuerza espiritual, para que yo siga caminando por la vida iluminado por esta vela pequeña pero muy útil que es nuestra propia fe. Vamos a ponernos de pie.